Buenos días, sean bienvenidos a nuestro taller de la Escuela de Conservación Alto Loa, dedicado a la conservación desde el servicio público. Mi nombre es Catherine Berna y soy la encargada de la Escuela del programa Capacitación en Conservación Sostenible Pueblos Alto Loa Etapa 1. Y bueno, antes de comenzar, quiero mencionar el propósito de nuestra escuela, que es construir aprendizajes junto a las comunidades y amigos y amigas especialistas para aportar a la conservación de tesoros naturales y culturales en riesgo y a un habitar más digno y responsable en el territorio. Y ahora sí les voy a presentar a Constanza Tapia. Ella es compañera de Fundación Altiplano y quien dirigirá esta sesión desde la Escuela Sarañani en Arica y Parinacota. Connie, que sean buena hora. Hola Katy, muchas gracias y muchas gracias a todos los que se han conectado a esta hora tempranito en la mañana. Y hoy día volvemos también a la región de Antofagasta para compartir algunos casos de puesta en valor del patrimonio local desde distintos organismos públicos. Así que a ellas les saludamos, a las expositoras de hoy día que nos van a acompañar. Hoy día nos acompaña Paulina Montivero Díaz, que es trabajadora social, es encargada regional del programa MIMBU, Quiero mi barrio, tiene 16 años de experiencia territorial, encargada social de proyectos habitacionales en Fundación Techo para Chile, es exdirectora regional del programa de zonas aisladas en Fundación para la Superación de la Pobreza, también la acompaña Jocelyn Brito. Nos acompaña también Daniela Águila, es arquitecta, es magíster en arquitectura y urbanismo, jefe de la unidad de planificación, dirección de arquitectura MOP Antofagasta, experiencia en formulación de proyectos, programas Barrio Mimbu. Es coordinadora de infraestructura escolar del SECREDUC de Antofagasta, y también nos acompaña Andrea Montserrat Venegas, que también es colaboradora de este programa de capacitación y también formuladora de este mismo taller. Es arquitecta y gestora cultural, máster en paisaje y patrimonio, encargada de patrimonio y cultura del Gobierno Regional de Antofagasta, tiene experiencia en gestión de proyectos para la activación de territorios creativos y sostenibles desde Fundación Techo y Crea Antofagasta. Así que, en primer lugar, quiero darle la palabra a Paulina Montiveros, que tiene ahora 15 minutos para hacer su presentación. Así que, bienvenida Paulina y que sean buena hora. Muchas gracias, Constanza. Sí. ¿Me escucho bien? ¿Sí? Sí, muchas Sí, lo gracias. escuchamos bien. Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero agradecer esta invitación a la Escuela de Conservación, un agrado para nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo formar parte de esta importante instancia. Hoy día me acompaña, como Constanza lo señalaba, Jocelyn Brito, es arquitecta, la encargada urbana de la intervención, de la experiencia que vamos a comentar. Y obviamente quisimos hacernos parte con el equipo municipal, porque hay que entender que la génesis del Quiero mi barrio es justamente eso, entender que un plan de recuperación y de mejoramiento requiere de otros actores importantes, y en este caso el gobierno local es el centro de quienes también están a cargo de estas intervenciones a lo largo de la región. Para poder empezar un poco nuestra presentación, contarle a los que nos acompañan esta mañana qué es el Quiero mi barrio, ¿cierto? Este es un programa que ya es una política pública establecida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que está a puertas de cumplir aproximadamente 15 años desde su inicio, y que tiene un objetivo que es mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en distintos territorios a lo largo del país, con un fin y un propósito muy especial, que es recuperar en el fondo los espacios públicos, los temas habitacionales también de los sectores, pero evidentemente con un eje principal que es la participación ciudadana y cómo instalamos capacidades y fortalecemos estas comunidades. En esa lógica de trabajo, este programa aproximadamente tiene una duración en los territorios de 38 meses aproximadamente, con 3 fases. Una que es donde nos acompañamos a través de los vecinos y vecinas de los territorios, un diagnóstico que finalmente termina en la elaboración de un contrato de barrio, levantamos esto, luego una fase 2 donde ya ejecutamos el plan maestro, donde nos pusimos de acuerdo con las comunidades y juntos definimos qué vamos a hacer con los recursos que tiene a disposición el ministerio, y una fase 3 ya que es de la evaluación y cierre, que es donde vamos saliendo como ministerio y como municipio, pero dejando a la comunidad, por supuesto, con las capacidades instaladas y haciéndose cargo de la recuperación de su sector.
El programa, en el caso del barrio Casa de Máquina, que es el caso que les vamos a contar hoy día, comenzó su intervención el año 2019 en este sector que vemos aquí, que se ubica en la comuna de Mejillones, como a 60 kilómetros de la región capital, que es un sector subponiente de la ciudad. Estuvimos en el año, desde hasta el 2016, este barrio se consideraba como un barrio más bien periférico, que estaba compuesto por tres sectores: el sector Casa de Máquina, Ampliación Casa de Máquina, la población Las Gaviotas, con viviendas de 1 a 3 pisos, con espacios públicos, algunos equipamientos comunitarios, y en donde su eje central tiene actualmente una plaza que es el punto de encuentro, de reunión, que tiene un valor importante para las familias que habitan ahí. Además tiene un polo que ha ido desarrollándose en términos habitacionales, que también forma parte del polígono. El plan maestro que se trabajó en este caso durante un año con los vecinos y vecinas del sector definió prioridades de una cartera de proyectos urbanos, que en este caso se identifican primero acá lo que vemos en verde, la plaza O'Higgins, que es como el corazón del barrio, con un mejoramiento que a través de los recursos del Quiero mi barrio, prontamente el otro año vamos a estar iniciando esa ejecución. Un segundo proyecto que tiene que ver con el eje de integración social Sargento Gabriel Silva, que lo que busca de alguna manera es poder unir estos tres sectores con una vía semi-peatonal elevada que vuelva de alguna manera a configurar un espacio de encuentro entre también el sector de lo que es la plaza, el mejoramiento de la multicancha, y lo que nosotros queremos de alguna manera empezar a levantar, y es el trabajo que vamos a mostrar este día, en la zona de conservación histórica, que se traduce más bien en un futuro proyecto que le hemos llamado recorrido patrimonial. Lo que busca ahí es relevar el carácter patrimonial que tiene el sector mediante la recuperación de las fachadas, de las viviendas, y la construcción de un paseo peatonal que incluya mobiliario urbano, pavimento, iluminación también acorde a lo que queremos propiciar como una imagen dentro de este barrio. En la zona de conservación histórica, que son áreas que contienen, ¿cierto?, un valor patrimonial y arquitectónico cultural importante, que se identifican en los planes reguladores de cada una de las comunas, siempre se piensa en relevar, ¿cierto?, lo que es este valor. En este caso, en esta zona, se encuentra un poco al norte del polígono donde nosotros estamos interviniendo, con tres calles longitudinales, donde se releva ahí el tema de las viviendas que datan del siglo XX, y se construye a propósito del auge también de la actividad ferroviaria que tenía esta comuna, encontrándose también a 30 metros de lo que es hoy día la ex maestranza de ferrocarril. Además, como ustedes ven acá a la derecha de su pantalla, contiene un inmueble que es un inmueble llamado Club Social y Deportivo Casa de Máquina, que albergó a las familias, a las distintas organizaciones sociales del barrio, y en la época donde todavía estaba el ferrocarril funcionando aquí, albergaba también a los funcionarios solteros en términos habitacionales, tenían una pieza para poder habitar ahí. Respecto de la materialidad de las viviendas, que es esta lámina que queremos mostrarle acá para resaltar el valor urbano que estas tienen, podemos señalar que de alguna manera, si ustedes las ven, tienen ahí, son todas de pino oregón, tienen un estilo inglés relevante, tienen una fachada continua que también eso lo que se busca de alguna manera le da una mirada, un conjunto armónico, y claramente se identifican por algunas características especiales: la altura, la fachada continua, la disposición de las nervaduras verticales salientes de la fachada,
entre otras características que evidentemente le dan al sector un valor urbano muy interesante y que hoy día en la comuna son los pocos vestigios que todavía mantiene el sector. En la zona de conservación, junto también con tener este valor más bien arquitectónico a través de las viviendas, también, por supuesto, el valor cultural es el trabajo que tantos vecinas y vecinas del sector han querido relevar también con la llegada del programa Quiero mi barrio. En este caso podemos ver aquí algunas imágenes del centro de madres, que hoy día funciona y tiene una data desde el 1969. En la actualidad siguen estando vecinas de esa época viviendo dentro del barrio y ellas habitualmente se reúnen a desarrollar estas actividades. El club de Casa de Máquinas, que también tiene un club de rayuela ahí, también cumple 87 años y todos los 8 de octubre, hace alrededor de 5 años a la fecha, ellos se juntan, familias que ya no viven en la comuna y otras que siguen viviendo acá en el sector, se juntan y desarrollan una actividad más bien de carácter comunitario, ornamentan sus casas y de alguna manera le dan este valor cultural y patrimonial que queda también de la historia y de la rememoranza de lo que fue sus primeros inicios en el sector. Para conocer un poco más cuál es la idea de proyecto y qué es lo que queremos conseguir como programa Quiero mi barrio, voy a dejar con ustedes en este minuto a Jocelyn Brito, que nos va a contar también cómo nace este proyecto luego de las conversaciones y la definición de priorización con la familia. Bueno, mi nombre es Jocelyn Brito, soy la profesional urbana del barrio Casa de Máquina, y para empezar como a hablar en sí ya del proyecto, comenzar diciendo que el proceso de definición de este proyecto nace a partir del diagnóstico que se hace, que está dentro de la metodología del programa Quiero mi barrio, con recorridos barriales, talleres de diagnóstico, mapa de actores y distintos encuentros donde la comunidad participa y empieza a relevar los problemas y también las fortalezas del barrio en general. Y específicamente sobre la zona de conservación histórica, los vecinos como del día 1 nos decían, se imaginaban un paseo que tuviera características, pavimentos tipo adoquín, entre otras cosas, pero como del día 1 ellos evidenciaron, digamos, este deseo, este sueño de querer relevar esta zona de conservación a través de una intervención urbana. Ya con la participación realizada, nosotros después hicimos un análisis de este diagnóstico que hacen los vecinos, identificamos una problemática central, que finalmente esta zona de conservación histórica posee un patrimonio material e inmaterial, pero que se encuentra invisibilizado dentro de la comuna, dada la falta de habilidades en la difusión y en la transmisión de este. Con esta información, nosotros ya sabíamos un poco lo que esperan los vecinos, y ellos, bueno, con la participación de la consultora que levantó el plan maestro y el diagnóstico del barrio, se generó esta imagen objetivo, que es la imagen objetivo de lo que ellos sueñan. Acá en la imagen podemos ver un poco los elementos que ellos imaginan, sin tener una visión muy clara de cómo va a quedar, pero sí algunos elementos que ellos lo han visto, digamos, en otras zonas de carácter patrimonial. Entonces, señaléticas, luminaria, pavimento, a lo mejor cámaras de vigilancia, la recuperación de sus fachadas que no han tenido ningún tipo de intervención externa o mayores modificaciones. Y ahí este proyecto también está enlazado con los objetivos del plan maestro, que es mejorar las condiciones sociales, históricas e identitarias de los barrios que conforman el polígono. La característica patrimonial de esta zona, la idea es un poco que tiña un poco todo el sector barrio Casa de Máquina, que tiene estos 3 barrios, que son más nuevos los otros 2. Entonces ya una vez que los vecinos que tienen una imagen de su sueño, el tema era ver cómo lo financiaba.
y ahí ya desde la Seremi, que conocen en mayor forma los fondos estatales para proyectos, nos comentan de este programa de puesta en valor, y desde la Seremi misma se vinculan con Montserrat Venegas, que es la encargada del programa de puesta en valor, y ella nos empieza a orientar a cómo hay que formular un poco el perfil del proyecto, y ahí nos comenta de una figura que tiene este programa, que es la figura del organismo subejecutor, que finalmente es alguna organización que tenga la expertise necesaria para generar la intervención. Y como en la región hay muy poca oferta respecto o expertise respecto al trabajo patrimonial, nos contactamos con Fundación Procultura, que tienen harta expertise y que también dentro de sus objetivos, su objetivo y su metodología es bien similar a lo que busca el Quiero Mi Barrio, que finalmente es mejorar la calidad de vida de las comunidades a través de la generación de oportunidades en los territorios. Ya con Procultura en el año 2020, el año pasado, en abril del año pasado, ya comenzamos un trabajo con ellos. El consejo, se presentó también esta idea al Consejo Municipal, también aprobaron como la figura de Procultura para que desarrolle el perfil del proyecto y también la ejecución, y comenzamos ya a definir o a darle mayor detalle a este sueño que tenían los vecinos. Con Procultura lo que nosotros le entregamos fue esta identificación del problema, y ahí ellos empiezan un trabajo ya de levantamiento o definición más específica del proyecto. Finalmente, ¿qué hacemos con el proyecto? Es incluir la recuperación de las fachadas. Bueno, primero, este proyecto tiene como dos patitas, que se hace a través de un programa de transferencia de capacidades, que tiene estas dos patitas, que es como el área de inversión urbana y la inversión cultural o social, en verdad. En la inversión urbana es evidentemente recuperar las fachadas a través de mejoramiento, ventanas, puertas, y después ya en el espacio público es incorporar mobiliario urbano, luminaria, las mismas cosas que un poco sueñan los vecinos respecto a este espacio, pero ahí se hace como la separación de esta intervención urbana o de la construcción de este recorrido patrimonial, porque como implica también obras civiles, la idea es que a través de la primera etapa, que es la que estamos viendo ahora, se genere la intervención de vivienda, de las fachadas, también la intervención del espacio público, pero con mobiliario, digamos, móvil, y las obras civiles finalmente quedan como para una segunda etapa. Pero esta segunda etapa queda definida o diseñada como un producto dentro de la intervención que se haga en la primera etapa. Después también en términos urbanos también se contempla la elaboración de murales participativos con los vecinos, como mencioné también los mobiliarios, señalética y asientos, bancas, que es lo que los vecinos un poco piden para poder permanecer en este espacio público. A través de este programa de transferencia, en la metodología de trabajo que propone Procultura, tiene una duración de 10 meses, y ahí están, ustedes pueden ver las etapas de este plan de trabajo que ellos tienen, y tiene dos enfoques, que uno es la capacitación turístico-patrimonial, pensando que lo ideal es que los vecinos sean quienes transmitan este conocimiento a nuevas generaciones y también generar que puedan difundirlo de manera turística. Entonces, el plan de trabajo incorpora esta elaboración de una ruta turística que se trabaja con los vecinos. Todo esto es definido en participación con los vecinos. Y la segunda línea es una capacitación respecto a la intervención urbana que se quiere ejecutar, y ahí es cómo se intervienen las fachadas patrimoniales, cómo se cuidan,
y también en conjunto generar un manual identitario normativo que finalmente permita anexarlo un poco a la ordenanza urbanística de la comuna. Bueno, otra de las etapas es también generar en esta participación comunitaria un diálogo respecto a cómo construimos, cómo diseñamos este paseo que quieren los vecinos, pero entendiendo que también hay elementos que tienen que ser consensuados con los vecinos. Y ahí aparece los antejardines, que finalmente permiso, voy a retroceder. Las viviendas de los vecinos, si ven, acá se ve como clara la línea oficial de las viviendas. Desde esa línea hacia afuera hay vecinos que han construido como antejardines, a pesar de que están en bienes de uso público. Entonces, este es un trabajo que tenemos que realizar con ellos y consensuar la mejor forma de intervenir en el área pública, y que ellos entiendan también, o con ellos podamos construir el relato y la importancia de relevar esta zona. Todo este plan, este programa de transferencia incluye además la difusión del patrimonio a través de una estrategia comunicacional durante toda la duración de la intervención. Bueno, un segundito. Además, este programa va a generar oportunidades de empleos directos para los vecinos de la comuna, que son 30 trabajos, pensando en que tenemos que intervenir las fachadas, en que tenemos que construir el mural participativo. También son certificadas estas capacitaciones que se realizan tanto en respecto a turismo como a la intervención de las fachadas. En resumen, el proyecto va a intervenir 1.980 metros cuadrados de fachadas patrimoniales, 1.570 metros cuadrados respecto como a estos antejardines que comentamos, que hay que hacer retiro, entre otras cosas. 480 metros cuadrados de cierre de edificaciones sin valor patrimonial y mural participativo de 100 metros cuadrados. Esta etapa, como lo comenté, tiene una duración de 10 meses, un presupuesto asociado de 352 millones de pesos, y se mueve en 3 directrices finalmente, que es la participación ciudadana durante todo el proceso, el programa de transferencia de capacidades en estas 2 líneas temáticas, que es turismo y la intervención de las fachadas, y también identidad y patrimonio, que es como el eje rector de este programa de transferencia. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que es importante este proyecto? Bueno, finalmente porque esta zona, la zona de conservación, es la única dentro de la comuna de Mejillones, catalogada como de esta forma. También está la ex maestranza, que tiene la ex maestranza de ferrocarril, que tiene la misma tipología de vivienda, que es como donde se grabó Romané, por si la vieron, para que tengan una idea de cómo es este sector. Y también pensando en que la comuna quiere ahora potenciar el turismo y generar un plan de tour. La idea es que esto quede incorporado dentro del plan de tour, porque actualmente tampoco aparece identificado dentro como de los mapas turísticos de la comuna. Va a ser esta generación de empleos también, que son 30 puestos o 30 empleos, y considerando además que dentro del plan maestro, la idea es, del barrio es que Casa de Máquina, o barrio Casa de Máquina, que tiene estos 3 sectores que mencionó Paulina, se convierta como en una nueva centralidad periférica, pensando que la comuna se extiende hacia la periferia y que está siendo como rodeado el barrio Casa de Máquina, pero puede ser un proveedor de servicios. Y este tinte patrimonial, la idea es que un poco se extienda dentro del barrio. Bueno, eso, actualmente este proyecto fue ingresado ya al GORE para el análisis de admisibilidad, entonces todavía no ha sido aprobado, pero la intención es como trabajar desde este sueño que tenían los vecinos. Quizá va a salir otra cosa, quizás se va a modificar respecto a lo que vayamos construyendo con los vecinos,
pero pensando que esto es lo que ellos sueñan un poco, creemos que se va a llegar como a un buen puerto respecto a cómo lo construimos, un poco similar a lo que ellos nos habían comentado dentro de la etapa de diagnóstico. Así que bueno, eso es lo que tenemos que decir respecto al proyecto. No sé si hay consultas. No sé si alguien quiere preguntar, pero animarles a hacerlo a través del chat, y al final que vamos a tener el tiempo para dialogar y para responder ahí las consultas de todos. Así que muchas gracias, Jocelyn y Paulina. Paulina, no sé si quiere agregar algo más. No, solo, bueno, insistir en esto que decía Jocelyn, ¿no? Es relevante para el programa en este caso, desde un plan maestro que nace de la necesidad de los vecinos, el poder también articular alianzas con fundaciones, ONG, el gobierno regional, el gobierno local, para de alguna manera seguir apalancando recursos que vengan a complementar esto, entendiendo que Quiero Mi Barrio, cuando llega a un territorio, es el vehículo de inicio de una recuperación o de un mejoramiento, pero evidentemente por los recursos asociados al programa, que no superan los 900 millones de pesos, no podemos hacernos cargo de la recuperación completa del sector. Así que agradecer a la Fundación Procultura, al gobierno regional, a los profesionales que han estado también asesorándonos en estas materias, y por supuesto al municipio que ha tenido un rol protagónico en esto. Es importante cuando los gobiernos locales asumen como propio la intervención del Quiero Mi Barrio en este caso, y eso se traduce en tener también voluntades técnicas y políticas para dar cumplimiento al plan, como es lo que nosotros esperamos cuando ya el Quiero Mi Barrio se retire. Así que muchas gracias por este espacio. Muchas gracias nuevamente, Paulina y Jocelyn. Ahora vamos a darle el paso a Daniela, que también tiene una presentación preparada. Así que, Daniela, dale nomás. Hola, buenos días a todos. Yo voy a presentarles una experiencia que tuvimos como Dirección de Arquitectura con la Municipalidad de Taltal. Bueno, el estudio se llama Estudio de Prefactibilidad, Habilitación Inmuebles, Monumentos Nacionales, Teatro y Ex Ferrocarril Comuna de Taltal. Este proyecto nace por el interés del municipio en rescatar las casas que están declaradas monumentos nacionales en el área del ex ferrocarril de la comuna. Y se origina básicamente porque había muchas ideas respecto de qué es lo que se podía hacer en este espacio. Había mucho interés de distintos servicios, de distintas agrupaciones por usarlo, pero el Sistema Nacional de Inversiones nos exige ciertos parámetros para poder presentar un proyecto. Entonces, bajo esa lógica, y entendiendo que también este es un bien de la comunidad, y necesitábamos los antecedentes para poder determinar efectivamente qué era lo mejor para este espacio, el Ministerio de Obras Públicas junto con el municipio, a través de la Dirección de Arquitectura, gestionaron el desarrollo de un perfil de prefactibilidad que permitiera lo siguiente. El objetivo de esto era desarrollar un estudio técnico de prefactibilidad que permita analizar las diferentes variables existentes en la localidad y fórmulas de administración que podían ser implementadas sobre estos bienes, a fin de conseguir no solo la recuperación arquitectónica de estos, sino también su rehabilitación funcional. Esto es importante porque son los tres ejes en los que se basa el estudio. Uno es saber qué usos son los más requeridos por la comunidad, que tienen efectivamente un déficit en la comuna, cuál es la forma de administrar, que es otro de los temas que siempre van a ser preponderantes en los proyectos de patrimonio, porque en general uno los vincula a temas de cultura, a temas de arte, pero lamentablemente muchas veces eso no tiene un sustento o un cálculo económico y cuesta darle sostenibilidad a los proyectos en el tiempo. Entonces, para nosotros era muy importante determinar los usos, la modalidad de administración y también tener un diagnóstico. Porque, como mencionaban en la presentación de barrio, es muy importante saber cuál es el estado, qué es lo que se quiere y qué es lo que se puede hacer en los distintos edificios.
En ese sentido nos encontramos con un panorama bien complejo en las distintas construcciones. Entre los objetivos específicos está recabar información gráfica, documental y estructural de los inmuebles. Esto es básicamente hacer un diagnóstico, saber cómo están, qué plagas o qué elementos los han atacado, etc. Determinar la situación legal, esto porque los inmuebles del ferrocarril parten siendo un territorio privado, pertenecía al ferrocarril de Tartal, y necesitamos saber cuál es la historia porque hoy día hay varios grupos familiares habitando en el sector y no teníamos claridad respecto de cómo habían llegado, cómo se les habían hecho las transferencias o cómo se habían habilitado en estas construcciones. Levantar la información de la comunidad respecto al uso de los inmuebles, eso tenía que ver con los trabajos de participación ciudadana que se buscaron hacer con toda la comunidad tartalina, a fin de determinar cuáles eran los mejores usos, cuál era la demanda de uso y cuáles eran los déficits que también tenía la comuna. Realizar los estudios de cabida, porque muchas veces se tienen ideas, pero a veces el inmueble no da la cabida o sea, no tiene la posibilidad de sostener un uso. Entonces, el estudio de cabida tenía que ver con ver cuáles son las características del inmueble y qué usos se adaptaban mejor a esas condiciones. Las propuestas alternativas de solución, a ella, de erradicación y traslado de los usuarios actuales, tiene que ver porque, si bien es cierto, determinamos que todas las familias que están en una situación irregular, hay un factor social muy relevante y hay que trabajar un plan de erradicación o traslado con ellos que les permita hacerlo de manera tranquila, que les permita tener una solución definitiva, etc. Y la proposición de una estrategia para la elaboración de un modelo de gestión económica y de administración que tiene que ver con que Taltal también es una comuna que si bien no está aislada, en lo que uno entiende como aislado, es de fácil acceso, está dentro de la ruta 5, uno puede llegar fácilmente a Taltal, si bien está desconectada de la ruta, por lo tanto los flujos turísticos que tiene no son muy altos, entonces todos los usos que se pudieran elaborar acá tenían que estar muy bien pensados para ser sostenibles en el tiempo y para tener una administración que al municipio le permitiera conservar el patrimonio. O sea, tanto hacer un buen uso como que esta intervención sea perdurable. Los objetos del estudio fueron 11 inmuebles. El primero fue el Teatro Alhambra, que el Teatro Alhambra está separado de los inmuebles del ferrocarril, está frente a la plaza de Taltal. Y los otros 10 son edificios que eran parte del complejo ferroviario, como el Policlínico, la Casa Administrativa, la Gerencia, la Casa de los Superintendentes, las Jefaturas y las Guardavías. No todos están con declaración de monumento nacional o monumento histórico, pero todos tienen un valor patrimonial para el conjunto. Los productos que se obtuvieron del estudio fueron análisis historiográficos, una memoria social. La memoria social tenía mucho que ver con cómo la gente recordaba la época del ferrocarril, es una época muy valorada para la gente de la comuna de Taltal, y eso tenía que ver con cómo ellos también se proyectaban para poder volver a usar esos espacios. El levantamiento dimensional de los inmuebles, los antecedentes administrativos, como les decía, los estudios jurídicos, los análisis de propiedad, etc. El informe de estado de conservación arquitectónico estructural, ahí se hicieron levantamientos con distintos elementos, vinieron ingenieros forestales que hicieron todo el análisis de las maderas, este es un complejo construido básicamente con maderas de pino oregón, expuesto a la salinidad y a las inclemencias del borde costero, por lo tanto el nivel de daño que tiene tanto las casas del ferrocarril como el Teatro Alhambra es bastante alto. El informe diagnóstico de la situación actual, que tenía que ver con también su condición dentro del plan regulador, su condición urbana. La caracterización socioeconómica de los ocupantes del ferrocarril, o sea, de las familias en realidad que están usando estos inmuebles, y cómo este informe nos permite dar las alternativas de reubicación de los ocupantes, que es el punto siguiente, y el análisis y alternativas de la selección, el análisis de alternativa y selección de alternativa óptima, que tiene que ver con los parámetros que se definieron para poder determinar
cuáles son las alternativas más viables y cuáles también son las alternativas que tienen, no viables solamente de forma técnica, o sea, que quepan en el recinto, sino que además tengan una muy buena proyección en el tiempo y vengan a resolver un problema de demanda de la comunidad. Y finalmente también nos entrega un anteproyecto de rehabilitación, que es como una propuesta base muy mínima o muy a nivel de idea de lo que se podría hacer con cada una de las casas, pero ya nos entrega una idea. Y el modelo, la base del modelo de gestión, que también es una estructura básica, que ahora hay que, en las etapas siguientes hay que irle dando cuerpo, viendo cómo se gestiona efectivamente la administración, cómo se constituye jurídicamente las organizaciones que van a estar a cargo. El diagnóstico material, bueno, acá tenemos el Teatro Alhambra. Este igual es bastante resumido. En general el Teatro Alhambra tiene una condición de un alto deterioro. Hay espacios que se pueden recuperar y hay espacios que no. Este tiene varias condiciones que no nos van a permitir recuperarlo y cuya única alternativa hoy día, y se está evaluando, es reconstruirlo. Reconstruirlo en base a todos los valores arquitectónicos y que lo convierten en un monumento nacional. Básicamente, el grado de deterioro es el que determina su irrecuperabilidad, pero también hay un tema con la norma urbana, la norma sísmica, que la estructura del teatro cuando se construyó, obviamente estas normativas no existían, y en general cuando uno recupera espacios patrimoniales, la norma no es tan estricta. Pero cuando se trata de espacios que van a ser de uso público, de uso masivo, como lo es un teatro, un cine, etc., hay que cumplir esa norma porque son muchas las vías que están ahí haciendo uso del bien. Por lo tanto, ahí hay que ser mucho más riguroso. Y la estructura, como dice en el segundo punto, el diseño estructural de pies derechos, vigas y cerchas no cumple con la normativa actual, porque este es un edificio que está hecho en base a secciones de madera muy esbeltas. No sé si alcanzan a ver acá, estos son los pilares, es de una altura considerable. Acá todo el revestimiento de madera se puede ver cómo los xilófagos y los distintos plagas han ido atacando las maderas. Entonces el nivel de deterioro de esto es muy alto y básicamente su diseño estructural, el concepto como se construyó, no es compatible con la normativa vigente. Por lo tanto, para poder usarlo, para poder mantener este patrimonio, la única solución que tenemos es reconstruirlo. Una de las características de este teatro es que es un teatro de planta italiana, que no es muy común, y ese es uno de los grandes valores que tiene, ese es uno de los valores que se debería preservar en la reconstrucción. Tiene el escenario en este lado, tiene todos los que son los palcos, acá tiene el área de mayor público, acá tiene el hall. Esto era concebido como una confitería antiguamente, y en el segundo nivel tenía la vivienda del dueño del teatro, que en ese minuto era un empresario de la comuna de Taltal en los años 1920. Esta es la fachada principal. De acá, una vez que se pase la etapa de diseño, probablemente se vuelva a hacer un estudio y nos va a permitir determinar qué elementos vamos a poder recuperar, ojalá algunas maderas originales, pero como les mencionaba, la solución o la propuesta para esto en el fondo es una reconstrucción. Los inmuebles del ferrocarril, acá también de manera muy resumida, en general, todos los inmuebles, al estar expuestos al borde costero, y al ser de madera, algo que en su época tampoco era una madera tratada, tienen ataques extensos por xilófagos y hongos. En el caso de los inmuebles del ferrocarril, hay 9 estructuras que pueden ser recuperables, porque el ataque no ha deteriorado todas las piezas, no ha llegado a las piezas estructurales de los edificios, sino que ha sido básicamente superficial. Por lo tanto tienen una condición de estado regular. O sea, hay daño, pero más del 50% de las piezas son recuperables, es tratable además. Solamente tenemos una vivienda, que es una vivienda muy pequeña, que es la de empleado tráfico, que estaría en estado de emergencia y requeriría una reconstrucción.
En el caso del ferrocarril hay grandes, como son 10 inmuebles, hay una diversidad de usos que se va a poder extender, y además todos los recintos son de distinto tamaño, por lo tanto acá el análisis de la cavidad fue súper relevante, junto con el diagnóstico estructural para saber cómo poder utilizarlo. En el caso del diagnóstico social, que acá también se los muestro bastante resumido, se estableció, de acuerdo a la caracterización socioeconómica de las familias, a la conformación de los grupos familiares, 4 categorías de familia que están. Hay familias de funcionarios de carabineros o de reparticiones públicas, que en algún minuto de los últimos 40 años, se hizo algún tipo de traspaso de un recinto, pero no quedó documentado, y ahí eso también el municipio hoy día está a cargo, junto con Carabineros, de resolverlo. Pero esas es una primera categoría que definimos como de funcionarios, porque en el fondo ellos son transitorios dentro de la comuna. Entonces es una reubicación que es relativamente fácil de hacer, porque además ellos tienen otras estructuras de mando, etc. Después está la categoría de las familias de los adultos mayores, donde es un poco más complejo, tiene el tema del apego también a la vida del barrio que ellos han conformado en el ferrocarril, y por lo tanto ahí la municipalidad, a través del departamento social y a través de una serie de intervenciones o de colaboraciones con otros servicios como Servio y Minbu, va a trabajar cómo se aborda la situación de estas familias. Después está el grupo 3, que son las familias posibles de habilitar, que son familias un poco más jóvenes, y que en general no tienen beneficios fiscales, beneficios del Estado, no tienen propiedades, por lo tanto son familias que fácilmente pueden acceder a subsidios de vivienda, a compras, a subsidios de arriendo, etc. Por lo tanto ahí también, como dice en la columna de responsables, el municipio a través de la EGI municipal puede empezar una gestión para poder darle una solución definitiva a esta familia. Y finalmente está una categoría de familias que son familias que tienen propiedades dentro de la misma comuna o en comunas aledañas o en otras regiones, y que están haciendo uso de un bien fiscal porque finalmente históricamente hicieron esa ocupación, nadie se los negó, por lo tanto ahí hay que hacer un trabajo de parte de la municipalidad de poder regularizar y de poder conversar una forma de que esto también llegue a buen puerto, tampoco es llegar y erradicar a la familia. Entonces acá abajo pueden ver el resumen. En la categoría 1 tenemos 2 familias, que son familias de funcionario carabinero. En la categoría 2 tenemos 4 familias de adultos mayores. Tenemos 13 familias que son posibles de habilitar, y tenemos 2 familias que tendrían propiedades en otras regiones. Es importante, son 10 inmuebles, pero si se fijan acá el número de familias es mucho mayor, porque hay distintos grupos, hay inmuebles que son muy grandes y por lo tanto están ocupados por más de un grupo familiar. El análisis de alternativa. En el análisis de alternativas se hizo un levantamiento primero de las características de los inmuebles para ir viendo cuáles eran sus cabidas, sus condiciones. El estado de conservación también era importante porque también tiene que ver con cómo después se priorizan las distintas intervenciones. Perdón. Acá el teatro está lejos, acá faltan un par de cuadras para ubicar a la plaza, pero está el teatro, y este es el sector del ferrocarril. Acá en el borde costero se puede ver una intervención que ya está haciendo el Ministerio de Vivienda, del parque del Cerro La Virgen. Luego viene una segunda franja que sería esta, y finalmente tenemos una tercera etapa que debería ser la parte alta. ¿Por qué se los menciono? Porque la intervención de ese parque tiene directa relación con la factibilidad de intervención que tienen los distintos inmuebles. Entonces, nuestro grupo 1 va a ser el teatro. El teatro es nuestro primer grupo de intervención, es una entidad municipal, no tiene ningún problema de uso, no hay que ver cuál va a ser la solución de las familias, porque no tiene un usuario, etc. Por lo tanto, el grupo 1 que nosotros definimos fue el teatro, sería la prioridad 1 de intervención. Luego vendría el grupo 2, que es donde ya el parque está medianamente consolidado,
y además en la segunda etapa que va a desarrollar Minbo prontamente, y donde estas viviendas ya tienen factibilidades de agua potable, alcantarillado, electricidad, tienen posibilidades de conectarse. Hoy día tienen conexiones, pero muchas tienen conexiones privadas, y en el caso eléctrico ya tienen conexiones públicas. Las casas que están en el sector más alto vendrían en una etapa 3 y están divididas en grupo 3A y 3B, básicamente por ajustes que hay que hacer al plan regulador. Porque dentro de la batería de alternativas que vamos a ver más adelante, no todas están permitidas en todos los espacios de la ciudad. Y en este caso en particular eran usos muy... hay una definición muy genérica que no nos permite establecer si efectivamente los usos que la comunidad determinó y el análisis técnico-económico dice que son factibles de ejecutar, pueden ser realizados. Nosotros estimamos que sí, pero lo que se va a hacer es una gestión a través del municipio de una enmienda al plan regulador para poder tener la certeza. Y finalmente, bueno, y el grupo 3A, que no tiene ningún problema con esto, es el grupo 3B, es el donde hay que hacer estas intervenciones, y que además son los dos inmuebles de mayor envergadura, por lo tanto son los programas más relevantes. Bueno, acá, a través de distintas actividades de participación ciudadana, entrevistas, focus group, reuniones generales que se hicieron en el Centro Cultural de tal, entrevistas con las familias, entrevistas por grupo, etc. Hubo una batería de actividades de participación ciudadana que permitieron levantar al menos estas 19 potenciales usos. Aquí ustedes pueden ver cuáles fueron levantados a través de la comunidad, cuáles presentó la municipalidad, el gobierno regional también, porque también se invitó a las instituciones que están participando en el desarrollo del sector, y el Ministerio de Vivienda también. Acá están divididas por categorías de uso, hay de uso social, educacional, habitacional, cultural, turístico, administrativo, etc. También está el equipamiento del parque, que igual es como muy relevante. Para poder evaluar estas alternativas de manera objetiva se definieron algunas características como la claridad de uso, la claridad del uso propuesto, el interés social y la compatibilidad con los valores y atributos del inmueble. Porque, por ejemplo, un proyecto puede ser, no sé, la comunidad puede tener súper claro que necesita un gimnasio. Puede haber interés social, pero ese espacio no es compatible con los inmuebles porque, no sé, pues si es un gimnasio, las máquinas pueden generar daño, no tiene la capacidad de carga, porque no está diseñado para eso. Hay que recordar que la mayoría de los inmuebles, salvo el teatro, son hechos con un uso habitacional, por lo tanto, las cargas que se pensaron cuando se construyeron no son las de un uso comunitario, por lo tanto, cuando uno le quiere colocar usos comunitarios, tiene que tener muy claro que ese uso sea compatible con la estructura y también con la arquitectura del inmueble. Entonces, estos tres conceptos se aplicaron en el caso del teatro y de las otras casas también, para ver cuál era como la primera selección. Luego se hizo un análisis comparativo que ya tenía que incorporaba mayores variables, como son el interés social, la compatibilidad con el plan regulador. Ahí ya entrábamos a ver si era factible o no de construir de acuerdo a la normativa vigente. La compatibilidad con la capacidad de carga sigue siendo importante, porque ahí entramos a hilar más fino cuando ya definimos las características más puntuales de los proyectos. La compatibilidad con los valores y atributos del inmueble, que tiene que ver mucho con las declaraciones. Todos los proyectos que pasen, o sea, todos los proyectos a ejecutar en monumentos nacionales pasa por el Consejo de Monumentos Nacionales, por lo tanto el tema de los valores y atributos que tiene el inmueble y que le dieron esa clasificación son súper importantes de conservar. ¿Cuál es el déficit? Este es súper relevante porque finalmente lo que nosotros queremos es construir espacios que sean requeridos por la comunidad, que sean usados, que sean aprovechados, donde en la inversión nos genere una retribución a la comunidad que sea muy alta. Y finalmente está la evaluación económica, que tiene que ver... la evaluación económica tiene directa relación con la viabilidad que tiene el inmueble o esta idea de ser concretada. Cuando uno presenta proyectos al Sistema Nacional de Inversiones, una de las cosas que determina la viabilidad del proyecto es su evaluación económica, es su indicador, costo-beneficio. Por eso también es importante el déficit. Cuando uno tiene un déficit importante, la inversión que uno haga, aunque sea alta, va a generar un tremendo beneficio para la comunidad.
Entonces, eso es estos dos últimos puntos, y básicamente el déficit es lo que nos determina muy claramente cuál son las alternativas más sostenibles. Bueno, acá, esto básicamente es para mostrarles... Sí, estamos un poquito pasaditas del tiempo, así que si puede ir ya terminando, pero de la más. Ya, perdón, disculpa. Bueno, esto era para mostrarles las tablas de ponderación, esto no se los voy a explicar porque en realidad es cuáles proyectos eran más, obtenían mayores ponderaciones. Acá tenemos el centro de negocios en el teatro, el cine y teatro obviamente alcanza una ponderación alta, y la escuela de arte, la escuela de oficio, etc. Y de ahí para los grupos 2 tenemos las administraciones, los negocios, el grupo 2 es básicamente relacionado con la funcionalidad del parque. Y el grupo 3 ya tiene un equipamiento comunitario mucho más relevante. Acá era lo que les mencionaba de las zonificaciones. Estos dos usos son los que requieren algún tipo de enmienda o de modificación del plan regulador, pero acá ya hay una definición de usos para todos los recintos. Y acá, esta es la parte más rápida, que en el fondo es la imagen de cómo nosotros podríamos proyectar acá, es la idea base de los anteproyectos que se van a desarrollar en una etapa siguiente. Acá tenemos el teatro, una reconstrucción del teatro, y acá tenemos los primeros inmuebles. Este es equipamiento comunitario, este sería una casa del adulto mayor, este, que es el edificio principal, sería la Casa del Niño y el Adolescente, un programa comunitario como con harta demanda en la comuna. Acá tendríamos una casa de huéspedes, como les decía, Taltal es una comuna relativamente aislada, y que lleguen profesionales o a distintas áreas, salud, administración, etc. Es bastante complejo básicamente por el tema de la vivienda, entonces esto podría ser una buena alternativa. Tenemos un área que podría ser concesionada, una propuesta de restaurante, agencias de turismo, esto ya mucho más vinculado a lo que es el desarrollo del parque, la agencia de turismo también es un área posiblemente concesionada, un centro de informaciones, un área de kiosco y servicios higiénicos también potencialmente concesionable, y la administración del parque, que también es necesaria por la envergadura que tiene ese parque y por el valor que le entrega ese borde costero. Acá viene la otra parte, que es el modelo de gestión. Acá pueden ver todos los usos y las propuestas en general. Y esta es la base de lo que podría ser el modelo de gestión y cómo se va a desarrollar, y que hoy día el municipio está trabajando a nivel jurídico y de búsqueda de socios estratégicos para poder establecer esta corporación de teatro y casas del ferrocarril. Esta es la propuesta que se hizo porque dentro de los análisis que hizo la consultora a nivel económico y jurídico es una figura que es manejable por el municipio y puede ser sostenible en el tiempo. Esto define que hay 3 tipos de administración que esta corporación va a poder tener en los 11 inmuebles que determinamos. Una son proyectos en convenio, donde la administración es de la corporación junto con otro servicio que pueda cofinanciar o financiar, y finalmente la corporación solamente entrega el recinto, el espacio o el uso que se le quiere dar al inmueble. La concesión, que era como les mencionaba antes, hay restaurante, hay oficinas de turismo, hay kiosco, todo aquello puede ser concesionable y puede generar ingresos no solamente para mantener los edificios que están en concesión, sino que también para contribuir a la mantención de los otros que ya son de administración directa y que obviamente tienen un carácter más social, como a lo mejor la del adulto mayor, la del niño y el adolescente. Acá está el administrador, acá está la figura base, el administrador, la forma de administración y los tipos de proyectos que se pueden agrupar de acuerdo a las distintas formas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por su experiencia que nos ha compartido. Voy a dejar de compartir. Y nos vamos con la tercera y última presentación de la sesión de hoy día, que está a cargo de Montserrat Venegas. Como ya decía al principio, esta es una mañana de chicas, así que ella nos va a presentar algunas experiencias de cultura y patrimonio del gobierno regional de Antofagasta. Así que Montserrat tiene la palabra. También aprovechar Hola, ¿sí? ¿cómo están? Hola, buenos días. Bueno, cortito por el tiempo. No, súper importante el tema de la zona de conservación histórica, porque tiene que ver justamente con las municipalidades.
Recordar que ahora se hizo hace poco el tema de los nuevos alcaldes en gran parte de Chile. Muchos alcaldes son nuevos, obviamente, y algunos antiguos. Y ellos deben tener como la conciencia de tener establecido estas zonas de conservación histórica que protegen obviamente las zonas típicas. Y no solamente los monumentos históricos, sino que edificios que también son antiguos, pero que lamentablemente no están categorizados por el Consejo de Monumentos Nacionales. Sin embargo, es importante destacarlos porque le da una doble protección justamente a estos barrios en el tiempo. Eso para mí es muy importante, que se pueda establecer como dentro de unas políticas y también dentro de los pladecos, ¿ah? El tema esto de la zona de conservación histórica dentro de las zonas típicas en Chile. Eso, gracias. Gracias, Pedro. Dice que Montserrat sí que pudo solucionar su problema de audio. Ya le damos el pase para escuchar esta última presentación y ojalá que nos quede un tiempito al final para seguir escuchando algunos de sus comentarios. Así que, Montserrat. Vale, hice un invento. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora le escuchamos. Ok, ya voy a tratar de ser ultra breve entonces. Yo voy a contar en realidad como de manera media rápida qué hacemos nosotros desde el gobierno regional y en articulación con otros servicios vinculados al programa Puesta en Valor. También voy a mostrar algunas de las iniciativas que estamos realizando y al final voy a destacar, pero ya a forma de pincelada, dos que me parecen como innovadoras y que también son parte de lo que nosotros hemos hecho como gobierno regional. Esto es súper breve, ya han explicado en otros talleres de qué se trata el programa Puesta en Valor. La verdad es que tiene este foco en el centro, el patrimonio para el desarrollo sostenible. Ya no es una idea poética del patrimonio, sino que en el fondo necesitamos restaurar nuestro patrimonio y conservar estos tesoros, porque también son parte del motor que aporta al desarrollo sostenible con todas estas aristas, ¿verdad? Lo económico, social, ambiental, cultural, es democrático, ahora la memoria, rescata nuestra identidad, etc. Y en este caso, este programa pone eso en la mesa y articula lo que ya mencionaba Daniela también, ¿verdad? La demanda, quién lo necesita, qué patrimonio o qué monumento está en urgencia también puede ser, y los modelos de gestión, que para bien o para mal lo que buscan es un poco asegurar de que haya alguien detrás que a futuro pueda sostener el inmueble, para no restaurar por restaurar y que después las cosas queden sin gestión en el tiempo, ¿verdad? Vale. En este caso, este programa funciona con una cartera plurianual. Acá en Antofagasta es una cartera de proyectos, como un listado enorme de proyectos, que se trabaja con distintas instituciones y se trabaja continuamente, digamos, no tiene un término, por eso es plurianual. Se articula, en este caso nosotros desde el gobierno regional, vamos como recolectando todas las iniciativas que hay vinculadas al patrimonio en la región. Por lo menos a mí me gusta mucho trabajar también en conjunto con los consejeros regionales, que son parte fundamental también de la aprobación final y la priorización de los recursos, y mostrarles a ellos cómo van los avances de los proyectos. La Subdere también es importantísima porque son los que aportan un 50% de financiamiento, entonces traemos más financiamiento a la región. La Dirección de Arquitectura siempre es un compañero porque nos ayuda a avanzar sobre todo en los proyectos arquitectónicos de restauración donde tienen experiencia. Municipios que son súper importantes, por eso este taller era importante incorporarlo, porque como dijo Paulina al principio, los gobiernos locales los necesitamos para poder trabajar en los proyectos de patrimonio, para que también ellos formulen y muevan y motiven que estas iniciativas se hagan, y organizaciones de diferente tipo. A veces hemos trabajado con fundaciones, con organizaciones de la sociedad civil. Acá no se me olvidó poner seremías, por ejemplo, como el MIMBU, como CONAF, como hemos trabajado con Corfo, con Medio Ambiente. En el fondo es como una gran mesa de actores, además de la ciudadanía con la que tenemos que dialogar siempre, porque los proyectos, por lo menos, y esto quizás desde un punto de vista profesional y personal, pero tienen que ser participativos, si no estamos como trabajando fuera del tiesto, como que no estaríamos
equilibrados con lo que realmente, cuáles son las demandas que la ciudadanía busca y que los territorios también necesitan. Entonces la pregunta es, ¿cómo se priorizan estos proyectos? En general existen diferentes tipos de priorizaciones y cómo estos proyectos entran en esta cartera, en este saquito de listados de proyectos. Por una parte puede ser porque hay demanda ciudadana, y con esto me refiero a que también hay organizaciones detrás que están con foco en moverlo. Hace algunos años existían, por ejemplo, o están todavía, pero no han tenido movimiento, los petroglifos de Chukchú. Y es porque hubo una organización ciudadana que se acercó y dijo, queremos ponerlos en valor, tenemos este proyecto. Por alguna razón estos años no los hemos visto moviendo, pero es posible llegar a esta cartera y a esta priorización siempre que haya algún interés detrás de estar aquí. Otra cosa puede ser una urgencia patrimonial, porque un municipio la detecta, un servicio, alguna deuda histórica o algo que sea muy emblemático, pero como ahí donde pongo energía y interés, lo pongo en negro porque ahí vuelvo a insistir un poco, los proyectos nacen y se mueven porque hay personas detrás moviéndolos y articulándolos, personas como todos los que estamos acá en no existe una máquina detrás del servicio público, finalmente son profesionales, no somos muchos, en general, por ejemplo en el gobierno regional estoy yo, a cargo de cultura, mi compañero Drago, que me apoya un montón, y ese es el equipo, además de un set de otros colegas, pero mientras más articulados estemos con otros servicios, como acá están mis compañeras presentes, o un montón de organizaciones con las que me ha tocado trabajar, municipios, etcétera, donde vamos como empujando en conjunto un proyecto, más avanza ese proyecto. ¿Vale? Eso como que lo quiero poner sobre la mesa porque muchas veces no es que no queramos abarcar más, es que no podemos, no tenemos más tiempo ni más energía y no somos más personas, pero nos encantaría poder, digamos, llegar a todas partes y dar abasto con todo, pero no se puede. Entonces en Antofagasta existen un montón de monumentos, estos son los declarados por Consejo de Monumentos, pero además de los declarados por Consejo de Monumentos existen los declarados por los municipios o los que no están declarados, digamos los que tienen valor patrimonial, ¿ya? Este año la Dirección de Arquitectura MOP está articulando un catastro, o sea, está articulando para poder empezar a ejecutar, está articulándolo con el Ministerio de la Cultura, un catastro que se está haciendo también a nivel nacional para poder conocer cuál es el mapeo general del patrimonio y el valor cultural del patrimonio acá en Antofagasta. Esto es un ejercicio que se ha hecho en otras regiones, se ha hecho en Valparaíso, no estoy segura en qué otras regiones, pero ya han empezado, en Arica creo, no estoy segura, que empiezan a catastrar todos los inmuebles con o sin declaratoria de monumentos nacionales o declaratoria municipal. Ya, esto va a ser súper interesante para nosotros como región porque vamos a poder tener como una vista, un mapa general de qué es lo que tenemos, cómo podemos seguir trabajando, cuáles son las urgencias, qué pasa detrás, si es privado, público, etc. Ahora, la pregunta de nuevo sería, ¿cómo abarcar todo esto? ¿Cómo priorizarlo? En este caso, en Antofagasta existen hoy en día en esta cartera 41 iniciativas, ya en este listado, en este saquito, en diversas etapas. Y esto me interesa como comentarlo para que también se comprenda que hay muchas fórmulas de articular el patrimonio, restaurar es una de ellas, pero existen como distintos escalones por los cuales podemos empezar a activar o a gestionar el patrimonio. Yo he tenido la suerte de trabajar también con muchos municipios y organizaciones sociales, en donde de distintas maneras, dependiendo de la urgencia que tengamos o de la necesidad que requiera el proyecto, abarcando algunas de estas soluciones, damos con el clavo tratando de acelerar tiempos. En general en el sistema público los tiempos son largos porque pasan por una serie de procesos que se tienen que analizar, entonces encontrar esta fórmula sirve un montón.
Y además, por supuesto, los recursos también son finitos, no hay infinitos recursos, digamos, de manera anual. Entonces también, digamos que de alguna manera, tanto la autoridad política como las demandas o los requerimientos de contingencia van articulando cuáles se priorizan o no. Pero existen etapas como, por ejemplo, las conservaciones, las adquisiciones, las prefactibilidades, que son lo que mostró Daniela recién, que es como un gran estudio que es súper interesante porque permite abarcar varios inmuebles. Por ejemplo, en este caso de Taltal fueron los 9 del ferrocarril, más el teatro, para saber qué hacemos con eso, cuánto podríamos gastar, cuál es la solución que podemos hacer ahí. Podríamos incluso hacer programas, como este programa que se está en el marco al que estamos ahora, es un programa que formulamos desde el gobierno regional por una serie de necesidades que existían en el territorio, diseños y ejecuciones. Y ejecuciones yo me refiero cuando ya nos ponemos como con la pala en mano a trabajar, con el martillo, a restaurar, a conservar, etc. En Antofagasta, en nuestra cartera actual, tenemos esta es más o menos la repartición de los proyectos que hay. De las 9 comunas no están todas integradas porque hay algunas que no han integrado proyectos dentro de este saquito, esta cartera. En Calama tenemos 5, San Pedro de Atacama 5, Antofagasta 14, Mejillones 2, Tocopilla 4, Taltal 4, María Elena 6, y a nivel regional este catastro que les decía es 1. Y activaciones, que es algo que a mí me parece súper interesante, existen 2 que tenemos en cartera por articular, una que son generalmente para articular inmuebles a los que les va a faltar, a los que les falta un tiempo para saber todavía qué va a suceder ahí, y son inmuebles que tienen espacios para hacer cosas. Entonces, bueno, las tácticas urbanas y todo esto hoy en día permiten comenzar a hacer activaciones de manera que aprovechemos y pongamos en valor el patrimonio antes de que llegue la restauración, que se puede demorar fácilmente 3, 5, 8, 10 años. Así, normal. Vale. Los proyectos que ejecutaba el programa Puesta en Valor de Patrimonio en la región son bien emblemáticos. Estos son la biblioteca, perdón, ahí me equivoqué, está mal escrito, pero es el Templo de San Pedro de Atacama, que se recuperó el año 2016-15 por ahí, el Museo de María Elena, que se fue articulado con la Dirección de Arquitectura MOP, el Teatro Metro, ese también es articulado entre el municipio de María Elena y la Dirección de Arquitectura MOP, la Biblioteca Regional de Antofagasta, también de la mano de Arquitectura MOP, y el Muelle Histórico, que fue de la mano de la Dirección de Obras Portuarias. Estos son los que se concretaron en términos de obras. Además de eso, existen un montón de proyectos que han sido de diseños, como por ejemplo en el año 2010 se hicieron cerca de 5 diseños de templos distintos del altiplano, incluyendo el templo de Chiu Chiu, Caspana, San Pedro de Atacama. No se alcanzó a llegar a ser el de Aiquina. Y prefactibilidades como la que habló Daniela recién, en algún momento se llegó a tener un proyecto de prefactibilidad, por ejemplo, acá en Antofagasta, de la poza histórica. No se concretó eso, pero se obtuvo el RS, es como el visto bueno, es como para que podamos empezar a financiarlo. Y los ejecutados el año pasado son distintos proyectos con los que estuvimos como trabajando en esta mesa de puesta en valor que les hablaba recién. Por ejemplo, la restauración del campanario de Toconao, que eso lo lideró el municipio de San Pedro de Atacama. Se demoró un poco en activar, pues faltaron recursos. Una vez que los consiguieron, restauraron el campanario, incluyó talleres también de conservación con las comunidades. La conservación del templo San Pedro de Atacama, Alejandra desde el Consejo de Monumentos lo mostró ayer. Este fue un requerimiento que nosotros como gobierno regional fuimos a solicitar a nivel central. Nos sentamos con el subsecretario a pedirle por favor denos recursos en la región a través de emergencia. El templo se está lavando, el revoque se está lavando y puede llegar a los adobes. Y con eso el Consejo de Monumentos aporta dinero en la región y hicieron estos proyectos de emergencia.
La prefactibilidad de la Casa Baroa, eso también lo hicimos a través de unos fondos que nos conseguimos, esto fue con la cooperación de Creo Antofagasta, y con eso generamos una prefactibilidad que hoy en día nos da luces de qué se puede hacer en este inmueble. Esa prefactibilidad tuvo procesos de participación digitales, pero era muy importante tenerlos para ir validando el proceso. La prefactibilidad de Taltal, que la mostró recién Daniela, y la conservación del muelle histórico, que estuvo a mano de la Dirección de Obras Portuarias. Y pongo otra cosa interesante en la conservación del muelle histórico, porque hablaba recién de las activaciones. Hicimos un ejercicio piloto ahí el 2019, que fue de generar una especie de concurso de activación y de administración para que se activara el muelle, pero con una organización, una fundación local, y durante un año hicieron una serie de activaciones, eventos, espectáculos, mercados, etcétera, que activaban en el inmueble en términos de gestión cultural, de movilización ciudadana. Bueno, no sé, estuvo la Semana de Arte Contemporáneo en Saco, entre otras cosas ahí. Pero que es interesante que pasen cosas en los monumentos restaurados, no solamente restaurarlos y digamos que no suceda nada posterior. Y lo que está ahora, lo que estamos ejecutando y lo que está proyectado, porque son proyectos que están así como viendo en la puerta del horno, el Museo de Mejillones se estuvo ya en licitación, vamos en la segunda, y ya hay unas propuestas, unas ofertas, 2 empresas que ofertaron y que en el fondo esperamos poder restaurar el próximo año, comenzar. El diseño de la Basílica Corazón de María, la conservación el programa de conservación de patrimonio Alto Loa, que está en el marco del que estamos ahora, el programa de activación del Centro Histórico Antofagasta, que se los voy a mostrar ahora en un ratito también, la conservación de Casa Baroa, también está en la puerta del horno, están a punto de salir, ya hemos pasado por todos los procesos, deberíamos partir a final de este año. El Teatro Pedro de la Barra, que hace mucho tiempo se aprobó, ya hubo una licitación, nadie nos dijo yo quiero hacer el proyecto, tuvimos que ir a buscar más financiamiento, y ahora vamos a la segunda licitación. El diseño del Teatro Alhambra Taltal, que es lo que viene ahora, viste que Daniela recién mostró la prefactibilidad, ahora viene el diseño, vamos por la recuperación de ese patrimonio. El diseño de Casa Baroa, que ya está entrando al Ministerio de Desarrollo Social para ser corregido. La prefactibilidad del Museo Lepage. El Museo Lepage tiene una historia muy, muy larga, pero después de muchos diálogos y acuerdos en comunidad, con la comunidad, volvimos a foja cero para hacer esta prefactibilidad que dé luces de cómo y qué hacer con el museo, y el programa de barrio de máquinas que recién lo mostró Paulina. Estos son como los que están así muy, muy prontos a comenzar, o ya están comenzando, están como por ejecutarse. Vale. Voy a hablar de 2 muy brevemente, pero me parece que son ejemplos como diferentes a los que conocemos cuando hablamos de restauraciones. Y lo anterior, este mapa que queríamos mostrar, lo hablamos con mi compañero Drago, que creo que está por acá, era como, porque una de las intenciones de este taller que colocamos dentro del marco de este programa era poder también mostrar el abanico de posibilidades que existe para trabajar el patrimonio, que no solamente se enmarca en restaurar. Este programa es un ejemplo de eso. Este programa nace porque existía un diagnóstico, porque habían deudas inmensas, históricas, que trabajar en este caso en el territorio de Alto Loa. Históricamente ha habido mucha intervención en Antofagasta, comuna me refiero, San Pedro de Atacama incluso, y Alto Loa, con la riqueza que tiene, no había sido intervenido, no se habían puesto recursos en términos de patrimonio para empezar a activar nuevas cosas. Y lo que pasaba es que no sabíamos muy bien por dónde partir, porque eran muchísimas las deudas históricas que existían. Entonces un programa fue una de las soluciones como más integrales que encontramos. Dentro de este programa tuvimos que priorizar, esto también nos lo recomendó, al principio queríamos abarcarlo todo, claramente iba a ser imposible, así que se priorizaron estos 4 pueblos, Chiuchiva, Iquí, Naturi, Lazana y Caspana,
porque tienen tesoros patrimoniales que tenían deudas históricas, todos tienen de todas maneras, pero habían algunos que estaban a punto, a las puertas de quizás como en mayor riesgo. Algunos de los que están acá, por ejemplo, en la parte izquierda donde pongo hitos patrimoniales. El programa tiene como foco, entonces, ya lo hemos hablado en distintas ocasiones, no voy a explicarlo mucho más, pero en el fondo el foco era la conservación de tesoros naturales y culturales en riesgo y en comunidad. Esto era súper importante para nosotros, como avanzar de la mano. Lamentablemente yo no tengo residencia yo estoy, digamos, ubicada en Antofagasta, entonces no estoy de manera territorial, hago el esfuerzo más grande que puedo por estar de manera territorial, bueno, antes de COVID sobre todo, pero estar de la mano con las comunidades era uno de los objetivos de este programa, por eso es tan importante que la escuela esté instalada en el territorio, y los pilares venían a hacer esto: gobernanza, que es lo que ha sucedido con este programa, la restauración y puesta en valor, en este caso existen unos diseños que están integrados, y la creación de valor compartido, que tiene que ver con toda esta articulación y este diálogo que se hace al generar talleres, transferencias de capacidades, en fin. Este programa tiene un costo de 762 millones y estaban estos 4 como resultados: los talleres de formación como como todos los que se han venido haciendo hasta ahora de manera digital. Eso no lo habíamos programado cuando lo comenzamos todo, iba a ser presencial, pero bueno, nos tocó así. Los encuentros patrimoniales que vienen a final de año, los levantamientos de nuevos proyectos, y esto era súper importante ponerlos, no solamente por aclarar para que un proyecto para que se financie un proyecto en el servicio público, tiene que pasar por un proceso largo, muy largo. Yo he conocido proyectos que han durado hasta de 5 a 10 años en la aprobación de digamos, de este visto bueno. Entonces, la generación de nuevos proyectos que estén listos como carpeta para comenzar, y en este caso levantados de manera participativa con las comunidades, era súper importante. Existe el Capañá en el territorio, existen el patrimonio inmaterial, en fin, hay mucho que hacer y no sabíamos, nosotros no somos quienes para decidir, por eso la comunidad era quien tiene que tomar, digamos, decirnos desde su primera mano cuáles son los nuevos proyectos que quieren para seguir avanzando. La actualización de diseño, en este caso en el programa incluimos el diseño, solamente el diseño, no la restauración del templo de Chinchiu y el templo de Caspana, perdón, que por ahora estaban en el foco. Puede que se modifiquen o no, pero en el fondo es lo que pusimos en principio, porque eran las demandas como territoriales y las deudas históricas que también existían, y la reconstrucción del muro perimetral del templo fue la única obra que integramos en este programa. Y esto solamente para mostrar el tiempo, la línea temporal. Este programa lo empezamos a hacer a través de asambleas comunitarias desde el 2018. En diferentes ocasiones subimos a los pueblos, generamos unas fichas para saber qué es lo que querían, como cuáles eran sus priorizaciones, les informamos los resultados, generamos cartas de compromiso, volvimos a confirmar las cartas de compromiso una vez que tuvimos los resultados de sus elecciones, se firmó un convenio en una ADI, lo aprobamos en el Consejo Regional, y DIPRES se demoró cerca de un año, me refiero a nivel central, en darnos los recursos, porque justo fue el año 2020 cuando partió la pandemia, y en el fondo cultura y patrimonio siempre, por supuesto, que no son tan prioridad, por tanto tuvimos que ir a pelear a nivel central para que nos permitieran comenzar este programa que ya había sido priorizado y había sido levantado desde a nivel local. Y hasta ahora, ya la historia no la voy a contar, pero bueno, este ha sido el desarrollo en vinculación a este. Otro programa que estamos levantando, similar, con un foco completamente diferente, es para el Centro Histórico de Antofagasta. Es un piloto que queremos hacer para empezar por Antofagasta y ver luego si se puede replicar en las otras comunas, que nace a partir de un diagnóstico que se hizo el año 2020, a principios del año 2020, se hizo un diagnóstico en conjunto con el Consejo de Monumentos, con
con el Ministerio de la Cultura, Gobierno Regional, la Dirección de Arquitectura, Subdere, me parece, sí, Subdere. Y nada, encontramos que en el centro histórico de Antofagasta, como suele pasar esto, ¿no? Esto digamos que es una enseñanza de internacional, los centros históricos en general son lugares degradados en términos patrimoniales. Bueno, nada, existía una urgencia patrimonial. Inmuebles con alto valor, descuidados, degradados, desprotegidos. Existe una zona de protección que es municipal. Por tanto, con esta zona de protección, el programa puede intervenir y encontramos cerca de 8.400 metros cuadrados con deterioro, ¿vale? Muchos de estos metros cuadrados con deterioro son vinculados a retail, centros comerciales, privados, digamos como grandes privados, grandes corporaciones que no incluimos en el programa. Está de más explicar por qué, pero muchos también son de empresarios, emprendedores locales, empresarios históricos locales, o viviendas que siguen estando en el centro. En ese marco, articulamos este programa también con un subejecutor que nos permitía acelerar el proceso de activación del programa, con este foco, con el foco de la activación socioeconómica del Centro Histórico de Antofagasta mediante sistemas de transferencias de capacidades para recuperar este paisaje cultural. Y el programa busca recuperar cerca de 2.400 metros cuadrados. La gran mayoría van a ser en primer piso y algunos van a ser nivel piloto, tipo en cuadras o primer y segundo piso. Y una de las cosas más importantes, y para mí en lo particular como profesional, y quizás, no sé si, vale, que ocupan tiempo y energía, tiene que ver con la participación ciudadana. El programa pone foco, una de sus tres directrices es esta parte de transferencia de capacidades y también de participación ciudadana. Por tanto, van a haber una serie de mesas en donde vamos avanzando en conjunto con la ciudadanía y los actores locales para saber cómo restaurar, qué pintar, qué recuperar, los colores, en fin, la articulación de la mano con ellos y poner en valor el patrimonio, además de, digamos, la recuperación misma, es generar un prototipo de ordenanza. Este proyecto lo estamos haciendo de la mano con el municipio, generar también unas señaléticas, por lo menos en 10 hitos patrimoniales. Hay unos proyectos históricos de rutas patrimoniales en el centro histórico que nunca han podido ver la luz en términos de estar consolidados. Pensamos que podría ser una oportunidad. Y nada, hasta ahora tenemos el RS, tenemos que llevarlo al Consejo Regional, son cerca de 600 millones, y de esos 600 millones, 300 son solamente para recursos humanos, y 240 para la activación económica local, llámese compras de servicios, insumos, en fin. Era importante también activarlo, aprovechar este programa en este marco para generar esa activación económica local. Este es un ejemplo, se hizo un piloto el año 2016, que fue en el marco de la Escuela Taller Antofagasta, que es el que está arriba, en donde se recuperó en conjunto con un grupo de alumnos del Liceo Industrial, se capacitaron a los alumnos en el proceso de la obra, la familia se integró en el proyecto, se recuperó las fachadas solamente, se colocó una placa explicando de qué era la vivienda, se recuperó la señalética, se hizo una vitrina patrimonial, y hasta el día de hoy esta casa ahora tiene otro color porque la familia ha seguido manteniendo su inmueble. Esos son el tipo de como intervenciones sostenibles que busca este tipo de intervenciones. Cambió los toldos, arregló interiormente la fachada, busca poner en valor su patrimonio porque se empodera, y a eso nos referimos con la gobernanza articulada y de la mano con el ciudadano. Esas son algunas imágenes objetivos, así a grandes rasgos no es nada definido porque se tiene que siempre articular desde el mismo proyecto una vez que está en ejecución. Y eso es lo que les quería mostrar, más bien un abanico de las posibilidades que existen, de lo que estamos haciendo, y también como que nos ayuda a nosotros muchísimo pensar de otras maneras para tratar de innovar y para tratar de activar el patrimonio y ponerlo en valor de todas las maneras posibles. Muchas gracias, Montserrat. En honor al tiempo y porque ya vamos bastante pasadas, vamos a dar unos 5 minutos para recibir comentarios, preguntas de ustedes.
Por aquí, por el chat, Lorena Ríos dice: la articulación entre servicios y la ciudadanía hace más fructífera la cartera de proyectos y más exitosos los resultados en el desarrollo de las iniciativas asociadas a la provisión puesta en valor del patrimonio. Así que por ahí había un comentario, y invitamos a quienes nos escuchan a abrir también sus micrófonos y a hacer algunas preguntas o algunos comentarios en relación a las presentaciones del día de hoy. Están invitados a hacerlo. No sé si alguien... Me parece súper interesante lo de Taltal. ¿Cómo se encaja este gran proyecto que relató la expositora con lo que es el turismo astronómico, que es muy fuerte obviamente en ese lugar? ¿Cómo se encaja también con la contaminación lumínica, pensando justamente también en el turismo que se hace en la noche? ¿Ah? Y cómo se encaja también con la empresa privada, ¿ah? En este caso con el observatorio. ¿Ah? Me parece interesante cómo se encaja, cómo es el tejido, cómo es la red, ¿ya? De relación entre la comunidad, obviamente tal, y esta empresa privada, contaminación lumínica y el proyecto. Si Daniela quiere comentar algo. A ver, el proyecto, lo que es los inmuebles propiamente tal, no tienen un impacto en cuanto a contaminación lumínica porque estamos hablando de espacios interiores. Pero en general la segunda región, y hace poco también salió un nuevo reglamento respecto de la instalación de iluminación pública en la región, de la cuarta a la primera región aproximadamente. Y eso resguarda el valor patrimonial del patrimonio del cielo que tenemos en la región y que contribuye a este turismo astronómico. Ahora, en general, las actividades de astronomía en la comuna de Taltal se hacen más hacia la carretera, no tan cerca de la costa, porque ahí la visibilidad no es tan buena. Y la relación que tiene el municipio con eso Paranal igual es como muy distante. No sé si ahora con la nueva administración se van a retomar algún tipo de actividad, pero a mí por lo menos cuando me tocó vivir en Taltal, en general eran tour, cosas muy privadas, no hay una gran interacción ahí, no hay una tremenda cooperación. Sí hay una muestra de eso Paranal que está en el Museo Capdeville, pero no tengo información respecto de mayores interacciones o colaboraciones. Lo que sí, el proyecto de los inmuebles es obviamente respetuoso de la norma y en general el parque también, si uno bueno, yo no tengo fotos nocturnas, probablemente el Ministerio de Vivienda las tenga, pero ellos se tienen que someter a esos resguardos para proteger la calidad del cielo. Gracias, Daniela. Agradecerle nuevamente a todas las invitadas del día de hoy, a Paulina, a Jocelyn, a Daniela y a Montserrat, que han compartido estas experiencias de puesta en valor del patrimonio desde en estas experiencias en la región de Antofagasta. Desde Arica yo me despido y le doy el pase a Katy para que pueda cerrar esta sesión del día de hoy. Sí, acá estoy. Bueno, darle las gracias por la participación, por acompañarnos estos días. Gracias a todos, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, chao. Buena tarde a todos. Chao, gracias. Chao, Chao. muchas gracias. Buenas tardes. Chao, 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 muchas gracias.